¿Qué tal mi gente hermosa? Bienvenidos a un nuevo video de noticias sobre sus actores turcos favoritos y sus series turcas. Vamos a ganar de redo y de inmediato comencemos con todas las noticias que les traigo el día de hoy, que están potentes. Y bueno, drama lovers, prepárense porque esta noticia tiene plot twists incluido, y es que resulta que la actriz Pelin Akil, sí, la mismísima estrella turca, fue vista de vacaciones en el extranjero con nada más y nada menos que su ex esposo, el también actor Anil Altan. Y claro, internet explotó, las redes se llenaron de comentarios tipo, ¿qué? ¿Volvieron? ¿Están juntos otra vez? Porque obvio, ambos subieron fotos familiares donde se ven súper tranquilos, relajados y sí, con sus hijas gemelas Lina y Alice disfrutando del solcito. Pero recordemos que Pelin y Anil terminaron su matrimonio en julio después de 9 años, sí, 9, casi una década, y eso dejó a medio Turquía con el corazón roto porque ellos eran la pareja que parecían sacada de una serie romántica de las que sí funcionan, no de las que se acaban en tragedia. Así que cuando los fans vieron esas fotos, el chisme no se hizo esperar, seguro volvieron. La llama del amor sigue viva. ¿Quién necesita telenovelas si tenemos a estos dos? Pues bien, Pelin rompió el silencio hace unas horas y aclaró todo con elegancia, pero dejando a todos pensando. Dijo y citó: nos van a ver mucho juntos, somos una pareja muy en paz, nos queremos mucho, ya no es matrimonio, pero el respeto y el cariño sigue ahí. O sea, ¿cómo que nos van a ver mucho juntos, Pelin? No sé ustedes, pero eso suena a nunca digas nunca. Y por si fuera poco, también le preguntaron si su convivencia tenía que ver con conseguir un permiso de residencia en el extranjero. Sí, la gente pregunta todo, y ella respondió bien claro. Ya no quiero hablar de eso, el tema es muy masticado. Traducción libre, según yo, ya suéltenlo por favor. Así que resumen rápido, no volvieron oficialmente, pero se adoran, se lleva bien y seguirán pasando tiempo juntos por sus hijas. Y quién sabe, tal vez algún día Cupido decide reactivar esa relación porque entre tanta buena vibra algo sigue brillando ahí, ¿no creen? Y bueno mi gente, el corazón de Kerem Bürsin no descansa ni un segundo. Después de terminar su relación con Melisa Sabancı Tapan, nieta, o no, lo dije al revés, Melisa Tapan Sabancı, nieta de la familia Sabancı, sí, la familia, una de las familias más poderosas de Turquía, parece que el actor ya encontró consuelo y rapidito. Su nueva conquista sería nada más y nada menos que el influencer Selin Yacioglu, una chica muy conocida en redes sociales y por cierto, guapísima. Y atención porque el chisme empezó a arder cuando los fans notaron que Selin subió una historia desde lo que parecía la casa de Kerem, ya tú sabes. El sofá, la decoración, el cuadro, todo cuadraba. Luego vino el clásico movimiento de telenovelas, seguirse mutuamente en Instagram y claro, internet hizo lo suyo. Oficial, Kerem y Selin juntos. Pero eso no fue todo porque justo cuando la gente todavía estaba procesando la noticia, ahora aparece Selin con un anillo sospechoso en su dedo. Y los fans juraron que era de Kerem. ¿Coincidencia? No lo creo. Según varios medios, ese anillo podría ser el mismísimo que Kerem usaba y con eso el romance queda prácticamente confirmado. Y ojo, no se trata solo de coqueteo digital, esto suena más a relación en proceso, pero seria, ¿eh? Ahora, si creías que el drama se acababa ahí, error, porque en esta historia también entra en escena Mehtap Algül, exnovia de Kerem Bürsin. Resulta que cuando estallaron los rumores, Selin dio a entender que había hablado con Mehtap y tenía su bendición, pero Mehtap no tardó en responder básicamente diciendo, perdón, yo no autoricé nada. Y como buena telenovela turca, la cosa se puso tensa. Ambas se dejaron de seguir en Instagram, hubo indirectas, post raro, el drama se sirvió completito, señores. Pero tranquilos porque después del unfollow y las tensiones, Kerem y Selin siguieron su historia sin esconderse más. De hecho, hace poco volvieron a seguirse en redes, confirmando que están juntos oficialmente. Y como si fuera poco, este video con el anillo fue la cereza del pastel. Internet explotó, los fans analizando cada frame y todos llegaron a la misma conclusión: ya es oficial, es oficial. Así que sí, señores, Kerem Bürsin y Selin Yacioglu son pareja y parece que la cosa va en serio. No se ataquen. Ahora la gran pregunta es, ¿veremos pronto fotos juntos en un evento o seguirán dejando pistas estilo detective? Recuerden que con Melisa él no se publicó mucho.
Y bueno amigos, qué semanita para las series turcas, porque una nueva producción acaba de caer y lo peor es que casi nadie se enteró de que existía. Y sí señores, estamos hablando de la serie Ben Onun Annesiyim, la serie que pintaba para ser un dramazo con un elenco tremendo como Serrin Tekindor, Funda Yigit, Caner Sindoruk. Puro talento, puro rostro de calidad. El canal de Now TV había anunciado esta serie como una de sus grandes apuestas de la temporada porque literalmente estaban lanzando una por día, pero spoiler alert, esta no duró mucho. ¿Y saben cuántos capítulos aguantó antes del desastre? 4. Solo 4 episodios, señores. Así que así, con apenas 4 capítulos, Ben Onun Annesiyim llegó a su final más rápido que muchos romances turcos en redes. Y lo más loco es que muchos fanáticos en X, anteriormente Twitter, comentaron cosas tipo: ¿cuál serie? Ni la vimos en televisión. Esto se emitió, yo ni me enteré. O sea, básicamente el público se enteró de que la serie existía cuando ya la estaban cancelando. Y claro, esto desató un debate sobre la falta de promoción porque sinceramente con semejante elenco uno esperaría que la rompieran, pero sin publicidad, sin ruido y con una fecha de estreno tan tardía, la serie simplemente pasó desapercibida. Los primeros 3 capítulos marcaron rating bajísimos y al parecer ni el regreso de la gran Serrin Tekindor a la pantalla fue suficiente para salvarla. Así que, en resumen, Ben Onun Annesiyim se despide con solo 4 episodios, un elenco de lujo y una gran lección para la televisión turca. No importa cuán buena sea tu serie, si nadie se entera, nadie la ve. Y bueno, señores, prepárense porque esto sí que fue una caída libre sin paracaídas. La tan esperada serie Amor y Lágrimas, protagonizada por Hande Erçel y Barış Arduç, acaba de despedirse de la pantalla y no precisamente por la puerta grande. Sí, amigos, la serie llegó a su final. El último capítulo se emitió el 7 de noviembre y todos querían saber cómo le fue en rating. Pues agárrense porque quedó en el puesto 43. 43, ni siquiera en el top 10, ni en el 20, ni en el 30. Una verdadera tragedia turca. Y ojo, esto no era cualquier serie. ATV la promocionó como una de sus grandes apuestas del año. O sea, tenía a Hande Erçel, una de las actrices más queridas de Turquía, y a Barış Arduç, galán consagrado, y esta era su tercera vez como pareja en pantalla. Todo apuntaba a que sería un éxito rotundo, pero no. Los números dicen otra cosa. En el público general apenas logró 1.12, quedando en el puesto 31. En el público más sofisticado llegó a 0,73 puntos, puesto 41. Y en el público ABC1, el de las marcas y anunciante, logró un 0,78 punto, quedando en el puesto 43. O sea, un desastre por donde sea que lo mires. Y lo más duro es que aunque muchos esperaban que se remontara con su final, el público simplemente no apareció. En redes los comentarios fueron tipo: ni me enteré de que ya se acabó. En serio, ya la cancelaron, pero si apenas había empezado. Y sí, efectivamente, solo 7 episodios y adiós. Un récord de velocidad en cancelación, aunque la otra está peor, la anterior. Recuerden que solo fueron 4 episodios. Así que por ahora Hande y Barış tendrán que buscar un nuevo proyecto para borrar ese mal trago, porque siendo sincero, Amor y Lágrimas tuvo más lágrimas que amor. Y hay señores, otra serie que no logró salir del agua, y eso que se llama Gözlerit Karadeniz. La producción de ATV, protagonizada por Halit y Özhed, está pasando por un momento bastante turbulento porque sus números en rating, digamos que no están navegando, sino hundiéndose poquito a poquito. El público no termina de engancharse y justo cuando todos esperaban un milagro televisivo, ¡zas!, se anuncia una doble salida inesperada del equipo. Y bueno, según la periodista Birsen Altuntaş, sí, las reinas del chisme verificado en Turquía, los 2 guionistas principales de la serie dicen adiós hasta aquí. Y no fue por despido, al parecer hubo diferencias creativas dentro del equipo. Así que sí, Gözlerit Karadeniz se queda sin sus escritores justo cuando más necesita un giro potente para salvar los ratings. Y los fanáticos ya están preocupados porque si con los guionistas originales la historia no levantó, ¿qué va a pasar ahora? ¿Le darán un nuevo rumbo para rescatarla o será otra serie más que se nos va antes de tiempo? Bueno, esta serie está en la mirilla.
Lo cierto es que ATV ya anda en modo emergencia buscando una fórmula mágica para subir la audiencia, pero con 2 salidas tan importantes la cosa pinta complicada. Así que atentos porque si Gosleri Cara-Denise no logra flotar pronto, puede terminar naufragando por completo. Y bueno, otro terremoto en el mundo de las series turcas porque la querida Sila Turkoglu, nuestra inolvidable Doga en Sorbete de Arándanos, acaba de dejar la serie después de 4 temporadas. Pero así como lo oyen, la actriz decidió marcharse por voluntad propia y no fue sola. Junto con ella también se despidieron otros actores que ya le he dicho aquí en el canal. Y vamos, medio elenco empacó al mismo tiempo. Y por supuesto las redes enloquecieron. ¿Por qué se fue Sila? ¿Qué va a hacer ahora? ¿Habrá nuevo proyecto? Pues tranquilos porque la reina del chisme turco, Birsen Altuntaş, vino con la bomba. Sila recibió una propuesta de papel protagónico en una nueva serie de ATV llamada Yavansi Kelin Lililiar, que promete ser una superproducción con Fikret Kushkan en el elenco. O sea, nada mal, ¿verdad? Pero aquí viene lo más sorprendente. Sila dijo que no. Sí, mi gente, lo oyeron bien, rechazó el protagónico. Agradeció la oferta, pero decidió no unirse al proyecto. Y claro, eso dejó a todos con la boca abierta porque un papel principal en ATV es una oportunidad enorme, así que ahora todos se preguntan, ¿qué trama Sila? ¿Tendrá otro proyecto más grande entre manos? Y bueno, yo no sé ustedes, pero esto huele a que algo grande se viene con esta actriz. Yo creo que sí. Bueno, señores. Señoras y señores, ladies and gentlemen, damas y caballeros, este 7 de noviembre estuvo movidito en la televisión turca porque ya salieron los resultados de audiencia y hubo sorpresas, caídas y nuevos campeones absolutos. Así que agarra tu té que les cuento cómo quedó el ranking de los viernes turcos más intensos del mes. La serie que se enfrentaron fueron Sorbete de Arándanos, Tashayat Budenis, Arka Sosaklar y Ben Onun Anesijim, la que ya está por decir adiós, y Ash Begoshashi, que bueno, ya sabemos que no sobrevivió y dijo adiós. Y ahora sí, redobles de tambores porque tenemos la ganadora indiscutible y fue Tashayat Budenis de TRT1, señores. Sí, rompió récords al superar la barrera de 10 rating, algo que muy pocas series logran en hoy en día. En día de hoy en día. Yes, of course. El público simplemente la ama y por si fuera poco, el resumen del episodio también quedó en el segundo lugar. O sea, hasta el resumen tiene más rating que muchas series completas. ¿Qué está pasando? Mientras tanto, Sorbete de Arándanos sigue cayendo poquito a poquito, pasó del primer lugar a conformarse con el puesto 3, eso ya empieza a preocupar a sus fans. Parece que el público anda cambiando del canal últimamente. En el top también estuvieron Arka Sosaklar, varios programas, así que resumiendo prontito, en la categoría general, la total, Tashayat Budenis en primer lugar, el resumen de Tashayat Budenis en segundo lugar, Sorbete de Arándanos en tercero. Y en el público AB, el más exigente, Tashayat Budenis en primer lugar, Sorbete de Arándanos en segundo lugar y Tashayat Budenis, el resumen, en tercer lugar. Tashayat Budenis sale hasta en la sopa. Y bueno, en el grupo ABC1, el de las marcas y anunciante, Tashayat Budenis, otra vez, Sorbete de Arándanos en segundo lugar y el resumen de Tashayat Budenis en tercer lugar nuevamente. Tashayat Budenis arrasa con todo, señores. Así que sí, esta serie se consagra como la serie más vista de la semana, mientras que Sorbete de Arándanos sigue en modo necesito vacaciones. Y bueno, mi gente, hasta aquí voy a despedir el video de hoy. Espero que les haya gustado. Invitarlo a que se suscriban, le den manita arriba, me sigan en mis redes sociales. El link se lo dejo en la caja de descripción. Me comenten qué opinan ustedes de todo esto. Los estaré leyendo por ahí en los comentarios y leyendo cada uno de sus comentarios, por supuesto. Nada, me despido. Bye bye. Los quiero mucho. Hasta la próxima. Nos vemos.